Bien, vamos con el tema 8.5, que sería el de introducción a la meteorología. ¿Mm? La meteorología que es la ciencia que analiza la atmósfera, sus cambios, sus variaciones, para un momento y un lugar preciso. Normalmente va a registrar las evoluciones que se producen en ella, prevé las condiciones, ¿sí?, que se van a dar, digamos, en la superficie terrestre, tanto en cuanto a las temperaturas máximas, mínimas, a las precipitaciones, dónde se van a producir, las características de estas, si puede ser chubascos, llovizna, aguacero, agua, nieve, etcétera. La siguiente, vamos a seguir. Eh, Normalmente vamos a encontrar, ¿m?, dentro de todo lo que es la meteorología, eh, dos cositas que son importantes. Primero, las masas de aire polares. ¿M? Son masas de aire que reciben menos energía solar y que cubren no solo las regiones polares, sino también buena parte de las zonas que se consideran templadas. Son masas de aire polares, ¿no? De la misma forma se distingue entre el aire polar marítimo y el aire polar continental. Evidentemente el segundo, el continental, el de continentes de la Tierra, es más seco y por lo tanto más frío que el primero. El primero, el marítimo, es mucho más húmedo. Estas son las masas de aire polares. Después tenemos las masas de aire cálidas, que pueden ser tanto tropicales marítimas como también continentales. Las masas de aire cálidas tropicales marítimas tienen un carácter cálido y un grado de humedad muy alto. La segunda, las tropicales continentales, se extienden por los continentes y tienen carácter cálido, lo que no presentan es un alto grado de humedad. La segunda, las primeras, las tropicales marítimas, sí tienen un alto grado de humedad. Las tropicales continentales no tienen ese alto grado, un bajo grado de humedad. Todo esto son masas de aire cálida. Acuérdense, distinguimos masas de aires polares, menos energía solar, masas de aire cálida. Pueden ser tropicales, reciben más luz. Después tenemos lo que es la climatología. La climatología, ¿qué sería? La ciencia que se encarga de estudiar las variedades climáticas que se producen en la Tierra y sus diferentes características. ¿En cuanto a qué? Pues a temperatura, a precipitaciones, presión atmosférica y humedad. Ojo, esto es la climatología, estudiar las variedades climáticas que se producen en la Tierra y sus diferentes características. Empezamos con las temperaturas. Las temperaturas, ¿cómo se miden? Normalmente se establecen por promedio. ¿Mm? Hablamos de temperaturas medias, diarias, mensuales, anuales. ¿Mm? ¿Con qué se miden? Normalmente pues, con un termómetro, ¿no? Eso es obvio. Después tenemos las precipitaciones. ¿Las precipitaciones con qué se miden? Pues con lo que se denominan los pluviómetros. ¿Mm? Normalmente estas cantidades de precipitaciones se suman, determinan lo que se denomina el régimen pluviométrico de un lugar o de una zona, que pueden dar lugar a un lugar seco o húmedo o una estación húmeda o de humedad constante. Aquí vemos, digamos, las precipitaciones en azul y la temperatura en rojo. Vemos que en el verano, los meses de verano, siempre las precipitaciones van a descender, mientras que las temperaturas siempre van a ascender. Después tenemos también la presión atmosférica. La presión atmosférica, normalmente lo que se va a medir en la presión atmosférica con lo que se denomina el barómetro. Siempre. En estas masas de aire, a ver, lo que pone aquí, las masas de aire y los distintos niveles de temperatura y humedad van a determinar todo este tipo de cosas que van a darnos la presión atmosférica, como los vientos, la dirección de estos vientos y la fuerza. Después tenemos también la humedad. La humedad se mide con el higrómetro, se llama. Si el higrómetro va a marcar un 100%, es que el aire está llegado ya al máximo nivel de saturación de humedad, ¿no? Más del 50% se considera, digamos que el aire es húmedo. Menos del 50%, el aire se va a considerar como aire seco.
También tiene mucha importancia en la climatología la latitud. En la latitud, ¿qué es lo que más influye? Pues la forma de la Tierra. Ya sabemos que la Tierra, digamos, no es redonda del todo, ¿no? Normalmente vemos, por ejemplo, aquí, que tenemos en la zona del Ecuador, siempre tiene una mayor extensión, por lo cual permite un mayor calentamiento de las masas de aire. Siempre va a haber mayor calentamiento en el Ecuador que en los polos, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Siempre la latitud también es importante. También influye mucho la altitud, que influye en mayor o menor calentamiento de las masas de aire. Cuando está más próximo a la superficie terrestre es más cálido. A medida que nos vamos elevando, siempre la temperatura va a ir bajando. También importante, localización. ¿Dónde? El lugar. ¿En las costas o en el interior de los continentes? Siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Las aguas normalmente se calientan y enfrían más lentamente que la Tierra. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre las aguas se calientan y enfrían más lentamente que lo que es la Tierra. Vemos ahora, digamos, otro apartado, que es lo que se denomina los meteoros. Los meteoros son todos los fenómenos físicos naturales que tienen lugar en la atmósfera. Normalmente se pueden distinguir pues 5 grupos, ¿no? Podemos tener la lluvia, que es lo que todos conocemos, precipitación de gotas de agua, es lo que son la lluvia. Normalmente el diámetro y la concentración de esas gotas de agua varía mucho de acuerdo a la intensidad de la precipitación y también de acuerdo a su naturaleza. Puede ser lluvia continua, chaparrón de lluvia, tempestad de lluvia. Después tenemos la llovizna. ¿Qué son las lloviznas? Pues son precipitaciones bastante uniformes de gotas de agua muy finas. Y también suelen ser muy constantes. Después tenemos lo que se conoce como chubasco, ¿no? Que es una precipitación de agua líquida que también está caracterizada, sobre todo, es su mayor carácter, de comenzar y terminar muy bruscamente. Mientras la que vimos anterior, que es la llovizna, digamos que nos va cayendo durante un largo periodo de tiempo, el chubasco tiene la característica que comienza y termina muy bruscamente. Otro que encontramos, la nieve. ¿Qué son la nieve? ¿Qué es la nieve, digamos? Precipitaciones de cristales de hielo, sean aislados o bien aglomerados, o sea, juntos, y que caen desde una nube. Eso es lo que conocemos como nieve. Después también tenemos el granizo. ¿Qué es el granizo? El granizo son precipitaciones de partículas de hielo, transparentes o parcialmente opacas, ¿no? Suelen tener forma esférica, cónica o puede ser irregular y el diámetro puede estar entre 5 y 50 milímetros. Puede haber en ocasiones que incluso sea mucho mayor. También tenemos lo que son las heladas. Las heladas, digamos que no es un fenómeno estrictamente meteorológico. ¿Por qué? Porque realmente no se verifica o no lo vemos, las heladas no las vemos en la atmósfera. Cuando hiela, normalmente nosotros distinguimos su presencia o su ausencia, digamos, en la atmósfera, digamos, en la Tierra. No es, digamos, en la atmósfera donde lo vemos. Siempre lo vamos a ver, digamos, en la superficie terrestre. El rocío. ¿El rocío qué son? Pues gotas de agua que se forman sobre la superficie de objetos, en este caso lo que nos interesa a nosotros cuando digamos, se forman sobre pasto o hierba o cualquier cultivo, ¿no? Normalmente el rocío se suele dar en noches frías y despejadas. Después también encontramos la escarcha. Normalmente la escarcha, que no es el rocío, es otra cosa, digamos es un depósito de hielo, de aspecto cristalino. El otro es gotas, el rocío es en gotas, mientras que la escarcha es, digamos, unos depósitos de hielo. Cuando la temperatura es menor de 0 grados, aquel rocío que vimos antes se va a congelar y va a producir lo que se denomina la escarcha. También tenemos la niebla. ¿La niebla qué es?
La niebla es una suspensión en el aire de gotitas de agua muy pequeñas, muy microscópicas, y lo que nosotros vemos que es el velo blanquecino, ¿no? que va a cubrir todo el paisaje. Otra cosa que tenemos normalmente son los litometeoros. Los litometeoros, que son meteoros que consisten en un conjunto de partículas que en su mayor parte son sólidas y no acuosas. En este caso lo vemos, por ejemplo, en partículas pues en los desiertos. Partículas sólidas y no acuosas. Dentro de estos litometeoros podemos encontrar lo que es la calima, que todos sabemos lo que es, ¿no? Partículas muy finas, que son tan diminutas que para nosotros son invisibles a simple vista. También ahí dentro podemos encontrar las ventiscas, ¿no? Partículas de nieve. Aquí realmente no encontramos ventiscas, calima sí, evidentemente. Después también tenemos lo que se llama las trombas, que es un torbellino de viento, que la presencia, ¿cómo se manifiesta? Una columna de nube o un cono que presenta forma de embudo y que lo vemos muchas veces en el mar. Esto sí lo hemos visto alguna vez por aquí. Tornados y ciclones tropicales, evidentemente aquí no lo vemos. Tornados, nubes muy tormentosas, y los ciclones, pues tropicales, precisamente, por eso se llama tropicales, aquí realmente no lo vemos. Se da sobre todo en zonas del trópico. Después también tenemos lo que son los electrometeoros. Los electrometeoros son manifestaciones visibles o audibles de electricidad atmosférica. Dentro de esto, ¿qué encontramos? Pues visibles, los relámpagos. Los ruidos, ¿qué es lo que encontramos? Los truenos. Aquí encontramos lo que son las tormentas, que es una o varias descargas bruscas de electricidad. Normalmente es donde encontramos el destello breve, que es el relámpago, y el ruido seco, que es el trueno. ¿Qué es el relámpago? El relámpago es una manifestación luminosa que va a acompañar a una descarga brusca de electricidad atmosférica. Las descargas, o sea, los relámpagos, ¿dónde se pueden producir? Pues pueden salir fuera de la nube, o pueden también producirse incluso dentro de la misma nube, ¿no? Hay tres tipos, o podemos distinguir tres tipos de relámpagos. Uno, que hay descargan en el suelo, rayo, el que conocemos como rayo, descargas internas dentro de una nube, y las descargas atmosféricas saltan de la nube pero no alcanzan el suelo. Hay tres tipos de relámpagos. Normalmente la descarga, la que llega al suelo, que es el rayo, internas dentro de la nube, y digamos que la atmosférica, que saltan de la nube pero no alcanzan el suelo. Después tenemos otro fenómeno que son los fotometeoros. Los fotometeoros, digamos, son fenómenos luminosos engendrados por la reflexión, la refracción, difracción o interferencias de la luz solar o lunar. Esto normalmente lo vemos siempre, o lo más que distinguimos es en el arco iris, ¿no? ¿Qué es el arco iris? Pues un grupo de arcos concéntricos, colores pues van desde el violeta al rojo, ¿no? ¿Por qué están engendrados? Por la luz solar sobre una pantalla de gotas de agua en la atmósfera. Por eso normalmente lo vemos cuando está lloviendo, es cuando hay, digamos, esas gotas de agua en la atmósfera. A veces, bueno, ya todos sabemos que dentro del arco iris pues puede haber uno, dos, incluso a veces hasta tres. En el próximo vídeo pues ya entraremos en el tema 4, que es el agua en el suelo, ¿no? Y todos los análisis del agua para el uso agrícola.